Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos continúan visitando en su programa Una Palabra Viva y Eficaz. El Señor les bendiga. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos siempre que estamos aquí en el aire compartiendo con las personas que nos ven desde diferentes partes de América Latina y Canadá, Estados Unidos y Canadá, y vamos a seguir compartiendo hoy acerca del mensaje del libro de Apocalipsis. Ayer hablábamos de que Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Es la revelación que el Señor le dio a su apóstol Juan, a Yohanan. Allí estando él en la isla de Patmos, Dios, su preciosa potestad, decide revelarle el mensaje profético de los últimos tiempos, desde el tiempo de la iglesia, que se fundó la iglesia primitiva, hasta el día que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hoy vamos a seguir meditando entonces en este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a meditar en del versículo 4 hasta el versículo 8, lo que dice la palabra del Señor. Juan dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vamos a estar meditando entonces en esta noche acerca del mensaje que el Señor le ha dado a su siervo Yohanan, a su siervo Juan, y vamos a empezar hablando acerca de la salutación que Juan hace. Juan comienza saludando a las 7 iglesias que están en Asia, y de parte de el que era,
el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de Dios. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra del Señor, encontramos primeramente en este texto bíblico que el Señor habla a las 7 iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz, misericordia de parte de Dios y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también habla del que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus. Cuando la palabra del Señor nos da el número 7, hoy vamos a encontrar este número muy seguido en el mensaje de Juan, en el mensaje del Señor a través de Juan, en el libro de Apocalipsis. El número 7 en la Biblia es un número que es muy específico y que nosotros los cristianos debemos tener muy en cuenta. Cuando la Biblia nos habla del 7, está hablando de una obra perfecta. Acuérdate que la palabra del Señor dice que el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, y el 7º día descansó. Nos habla de algo que el Señor termina con la perfección. Nos habla el Señor que nosotros debemos trabajar 6 días y el 7º día es día de reposo, es Sabbat para el Señor tu Dios, para Yahweh tu Elohim, dice la palabra del Señor. Y el Señor, cuando empieza a hablarnos con el número 7, siempre el 7 nos habla de un número perfecto. Por eso es cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? El Señor te dice: aún te digo 70 veces 7. Quiere decir que se debe encerrar todo en la perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí encontramos que que Juan describe a las 7 iglesias que están en Asia. Nosotros entendemos que cuando habla de las 7 iglesias, está hablando de un número perfecto, de un número completo, y está hablándole a la iglesia en general, a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, desde el mismo momento en que el Señor Jesús la fundó hasta el día de su venida. Nos está hablando un mensaje global, un mensaje universal a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos entender que la palabra de Dios, la palabra de Elohim, es una palabra con total actualidad. No es una palabra de ayer, no es una palabra solamente de hoy y de mañana. Es una palabra que es actual y siempre estará vigente. El Señor no dice en su palabra: si oyeres tú la voz que yo te dije ayer, o de la palabra que te di hace 2000 años o 4000 años atrás, sino el Señor siempre te está hablando en presente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y escuchares los decretos que yo te ordeno hoy. Es una palabra presente, es una palabra vigente, es una palabra que no pasará nunca. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Elohim, la palabra de Dios, no pasará. Por lo tanto, aquí encontramos una palabra que el Señor dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Este es el momento en que está diciéndole, cuando la Biblia nos habla de 7 iglesias, nos está hablando de 7 tiempos. 7 tiempos por los cuales, o periodos de tiempo, por los cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tendría que pasar. Eso no lo vamos a hablar hoy, lo hablaremos más adelante. Hablaremos cuáles son estos 7 periodos de tiempo, pero estos 7 periodos de tiempo nos hablan de un tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo que Dios ha establecido para la salvación de la humanidad, ha establecido para llegar al hombre y ha establecido para
su justo juicio cuando venga a reinar las naciones con vara de hierro y cuando todos los hombres vayan delante del gran trono blanco de Dios. Después iremos hablando poco a poco esto, pero entonces encontramos que nos habla de una iglesia perfecta, de un tiempo perfecto, de una palabra perfecta. El Señor también dice aquí del que es, y que era, y que ha de venir. El que es, y que era, y que ha de venir. Nosotros muchas veces no logramos entender el nombre de nuestro Dios. Cuando el Señor se le presenta a Moisés allí en la zarza que está ardiendo en el desierto, el Señor comisiona a Moisés. Moisés es una figura de nuestro Señor Jesucristo, del libertador del pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo que vendría a liberar a toda la humanidad. Pero cuando el Señor habla con Moisés, le dice: yo soy Yahweh. Yo soy Yahweh. Con este nombre no me he dado a conocer, pero ahora me he dado a conocer con mi nombre, Yahweh. Y cuando tú vayas al pueblo de Israel, le dirás: Yahweh me ha enviado a vosotros. Cuando hables con el faraón, rey de Egipto, le dirás: deja ir a mi pueblo. Así ha dicho Yahweh, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Yahweh, nosotros muchas veces lo hemos entendido como el eterno presente. Yahweh, yo soy. Esa es la traducción que nosotros le hemos dado al nombre de nuestro Dios. Yahweh. Yahweh es yo soy. Pero yendo a profundidad, la palabra, el nombre de Dios, el nombre dado por Dios allí en el desierto de Yahweh, significa yo soy el que soy, el que era y el que ha de venir. Yo soy Yahweh, yo soy tu creador, yo soy tu sanador, yo soy quien te voy a proveer, yo soy el que estoy aquí, yo soy Yahweh. Esa fue el nombre con el que Dios se dio a conocer, y aquí está diciendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: gracia y paz a vosotros de Yahweh, del que es Yahweh, el que era Yahweh y el que ha de venir Yahweh. Ese es el significado que la palabra de Dios le da al nombre santo del Señor, el nombre santo de nuestro Elohim. El nombre santo de Dios es Yahweh, el cual nuestra Reina Valera lo traduce como Jehová. Jehová es Yahweh. La palabra Jehová es una traducción o una transliteración de Yahweh y Adonai. Yahweh es el que es, el que era y el que ha de venir, y Adonai es el Señor. De tal manera que el pueblo de Israel en la antigüedad no se atrevía a dar el nombre, a pronunciar el nombre del Señor, de Yahweh, por temor a pronunciar su santo nombre en vano. De tal manera que el pueblo de Israel, para no pronunciar el nombre del Señor en vano, entonces comenzaron a llamarle Adonai. Pero Yahweh, la palabra, el nombre de Yahweh es YHWH, y no traía vocales porque en el idioma hebreo primitivo no existían las vocales, simplemente las consonantes, y ellos sabían que la pronunciación del nombre era Yahweh. Pero cuando vienen los masoretas, ellos introducen el nombre de Adonai en el nombre de Yahweh, y sale la palabra latinizada Jehová. Pero la palabra, el verdadero nombre de nuestro Dios, de nuestro Elohim, es Yahweh. Ese es el nombre del Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Él ha enviado su mensaje
a su apóstol, a su siervo Juan, a su siervo Johanán, aquel que estaba allí en la isla de Patmos, había sido desterrado y allí el Señor se le revela y dice: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, gracia y paz de parte mía, misericordia inmerecida para la iglesia de parte mía, misericordia inmerecida para el hombre de parte mía. Yo he venido para que darles a ustedes vida y vida en abundancia, para perdonar sus pecados, para cambiar sus corazones y hacer de ustedes unas nuevas criaturas. Y luego sigue diciendo: gracia y paz del que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿cuántos espíritus o de qué espíritus nos está hablando la palabra del Señor? Dice: de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí, cuando volvemos una vez más, cuando me habla del número 7, es un número perfecto, es un número de perfección. Entonces, vamos a mirar aquí que dice el Señor a las 7 iglesias, o a la iglesia perfecta de Jesucristo, a la iglesia comprada con la sangre del Cordero, de parte del que es, del que era y del que ha de venir. A las 7 iglesias, a la iglesia perfecta del Cordero, de parte de Yahweh. Y luego dice: y los 7 espíritus. Quiere decir del espíritu o del perfecto espíritu de Dios que está en su presencia, el cual es Dios, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios, que está con Dios y es Dios, porque es el espíritu de Elohim. Allí está el Señor, el Dios Todopoderoso, mostrando su triunidad, su presencia manifestada en la triunidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. La perfección de Dios, el perfecto Dios de Israel, el perfecto Dios creador, el perfecto Dios que llamó a la iglesia con llamamiento santo, le está manifestando a Juan, a Johanán, el siervo de Dios, a Juan, el teólogo o el apóstol amado, su voluntad, lo que él va a hacer, lo que está haciendo y lo que hará, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Porque nosotros estamos hablando de la historia del futuro, como decía por ahí alguien, porque para Dios el futuro es historia. La palabra del Señor, el Tanakh y el Brit Hadashah nos están hablando de la perfecta voluntad de Dios y nos hablan de los acontecimientos que habrían de suceder desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, fue crucificado. Desde el momento en que fue prometido allí en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Entonces estamos viendo cómo el Señor está saludando a su iglesia, le está hablando a su iglesia, está diciendo: este mensaje que yo traigo es para mi iglesia. Yo le hablé al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoce el mensaje, pero el pueblo de Israel se ha encerrado en el mensaje y no ha podido entender el mensaje. Y ahora el mensaje no solamente es para el pueblo de Israel, sino para la iglesia comprada con la sangre preciosa que de nuestro Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Aquí está diciendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, era y que ha de venir, de Yahweh, y de los 7 espíritus, del espíritu de Yahweh que está en Yahweh, que es Yahweh, y de Jesucristo, el testigo fiel, el cual está con Yahweh, es el Hijo de Yahweh y es Yahweh, es Dios hecho carne, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el mártir fiel, el que entregó su vida la entregó en sacrificio para rescatarnos del presente siglo malo. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestados en su gloria. Y dice que es el primogénito. No me está hablando del unigénito, porque no me está hablando del unigénito que está en el Padre. Me está hablando del primogénito en la resurrección. El primogénito de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, fue el primero. Ese es el primogénito. El primero en resucitar de medio de los muertos. Ahora tú me dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo que fue el primero? ¿Acaso Elías no resucitó al hijo de la vida a uno allí, o Eliseo? ¿O acaso el Señor Jesucristo no resucitó al hijo de la viuda aquella, y no resucitó a la hija de Jairo, y no resucitó a Lázaro? Sí, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó, y la muerte ya no tiene poder sobre él, porque él venció la muerte con poder. Él fue, él vino, él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla. Escucha esto, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Eso quiere decir, para aquellas personas que creen que los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, esa teoría ya se le viene al piso, porque los judíos no mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que creen que fueron los romanos los que crucificaron, los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, esa teoría también se viene al piso, porque los romanos tampoco mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ni los judíos ni los romanos mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Porque nuestro Señor Jesucristo la entregó para comprarte a ti a precio de sangre, a precio de sacrificio. Él era el Cordero de la Pascua. Él era el Cordero de la expiación. Él fue el que entregó su vida para perdonarte a ti, para comprarte a ti, para rescatarte a ti y para salvarte a ti y para salvarme a mí, comprarme, rescatarme y salvarme. Él dio la vida, pero así como Él dio la vida, con poder, con autoridad, con el mismo poder y con la misma autoridad la volvió a tomar, con el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Ahora, Él se levantó, Él es el primogénito entre los muertos. Él se levantó y no volvió a ver muerte, sino que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por nosotros. Jesucristo, el mártir, el testigo fiel, aquel que el primogénito de los muertos y el soberano. Escucha esto, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, y delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Quiere decir que Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses
Dios Todopoderoso. Él es Elohim, Él es Yahweh, Él es Elohim con nosotros, Él es Dios con nosotros y quien entregó su vida para rescatarnos del presente siglo malo. Luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién te amó a ti? ¿Quién amó a quién? A veces nosotros somos tan prepotentes, somos tan petulantes, que decimos que yo amé al Señor, que yo le entregué mi vida al Señor porque lo amé. Pero la Biblia me dice que Él me amó a mí primero. El amor de Dios es eterno. La Biblia dice, con cuerdas de amor te he atraído. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y Juan sigue diciendo que en esto se mostró el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Ese es el amor. Él, aquel que nos amó, aquel que se entregó, aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la cruenta cruz del Calvario, allí Él azotado, morido por nuestras rebeliones, como que escondimos de Él su rostro y no lo apreciamos, es desfigurado, totalmente maltratado, allí colgado en una cruenta cruz, derramando su preciosa sangre sobre el madero, esa sangre que no tiene nada que ver con el ADN humano, esa sangre que es totalmente santa, esa sangre que podríamos llamar, como alguien lo dijo, LTP, sangre que limpia de todo pecado. Es la única sangre que te puede lavar, es la única sangre que me puede lavar, es la única sangre que nos ha lavado. Allí fue vertida en su totalidad. Cuando ya el Señor expiró, cuando el Señor dijo, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice la palabra del Señor que el centurión tomó la lanza que tenía en su mano, la clavó en el costado del maestro y bajó la lanza y rasgó el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí, de ese costado, salió agua mezclada con sangre. Fue desangrado en su totalidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único, solamente Él, mi amado hermano, solamente Él, mi amada hermana, solamente Él, mi amado amigo, es el Cordero inmolado que te cambió tu vida, que la lavó y te ha hecho acepto delante de Dios el Padre por su sangre. Aquel que dice que nos está llamando a nosotros, que nos está hablando. Él dice, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que era, que ha de, el que es, el que era y que ha de venir. Los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te están diciendo gracia y paz a vosotros de parte mía, dice Yahweh. Y aquí te sigue diciendo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes. Escucha esto, mi amado hermano. Escucha esto, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. El Señor, aquel que llama, aquel que viene a sus pies, aquel que le recibe en su corazón, porque Él extendió sus brazos por toda la humanidad, llamando a toda la humanidad. Y todo aquel que le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador es hecho rey y sacerdote. ¿Para quién? Para Dios
su Padre. Somos reyes, mi amado hermano. Somos reyes del reino de los cielos. Dios nos ha dado el título de rey y sacerdote, pero no te ha dado a ti un título de rey y sacerdote para que tú te pongas por encima de la iglesia, para que tú te pongas por encima de tus hermanos, para que tú te pongas por encima del mundo, porque primeramente todo aquel que fue lavado por la sangre del Cordero es hecho rey. Y entonces la iglesia es una iglesia real, una iglesia de realeza. El apóstol Padre Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Escúchame esto, mi amado hermano. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Dios te ha llamado para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya tú estabas en tinieblas. Ahora el Señor te hace real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la realeza que Dios te ha dado a ti. Te hizo rey, nos ha dado sangre real, nos ha dado a nosotros una posición de realeza en el reino de Dios, pero no para que nosotros nos pongamos sobre los hombres, sino que somos reyes para que nosotros seamos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice reyes, nos hizo reyes y sacerdotes. Rey es el que gobierna. El Señor nos ha puesto para que gobernemos sobre el reino de las tinieblas, para que tengamos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Pero la única forma que tú puedes tener autoridad sobre el reino de las tinieblas es estando bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora te haces sacerdote. ¿Qué es sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Sacerdote es el que intercede delante de Dios por la gente que está en pecado. El sacerdote es el que entra a la presencia de Dios a clamar, a orar, a suplicar, no por sí mismo, sino por los demás, para que Dios tenga misericordia del que no le conoce. Para eso te ha puesto Dios, para que tú te pongas como intercesor. El Señor dice en su palabra, busqué a alguno que se pusiere en la brecha y no lo hallé. El Señor dice que no halló alguien que intercediera, que se parara delante de Dios y le dijera, Señor, ten misericordia. Solo uno se paró, estando muerto, habiendo entregado su vida en expiación por nosotros, la entrega y luego la vuelve y la toma y se pone de pie delante del Padre y le dice, Padre, ten misericordia, porque yo ya entregué mi vida por ellos. Y aquel que se quiera lavar en mi sangre, entonces yo lo hago rey y sacerdote para el Dios nuestro Padre, para Dios mi Padre, dice el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él nos hizo reyes y sacerdotes para que gobernemos sobre el gobierno, gobernemos sobre las tinieblas, sobre el espíritu de las tinieblas, y para que nosotros intercedamos por los que están en tinieblas. Recuerda, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces seguimos viendo, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A él sea la gloria, a Yahshua HaMashiach, a Yahweh los ejércitos, a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo el versículo 7,
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. He aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá. ¿Sabías una cosa? Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y gran gloria, antes de venir él va a arrebatar su iglesia, se la va a llevar, pero luego regresará con poder y gran gloria desde la gloria de Dios y vendrá, y dice la palabra del Señor, que todo ojo le verá. Toda la humanidad verá cuando Yahshua, cuando nuestro Señor Jesucristo descienda del cielo con sus santos ángeles con él, descienda sobre la tierra, allí a poner sus pies sobre el monte de los olivos, cuando el monte de los olivos se partirá en dos, allí cuando él venga, todo ojo le verá. Todo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo van a ver desde los diferentes puntos de la tierra? A través de una imagen satelital, seguramente, posiblemente, a través de que su gloria llenará la tierra, también puede ser. Pero lo más impresionante que yo te puedo decir, lo más grandioso, lo más glorioso, es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, allí cuando el monte se parta en dos, entonces dice la Biblia, todo ojo le verá y lo verán también, dice, dice, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando el Señor venga, el Señor va a venir con unas marcas eternas. Yo no sé si su cuerpo, cuando él venga, vendrá con un cuerpo físico, no lo puedo decir, pero sé que vendrá y posiblemente vendrá con un cuerpo físico y vendrá con las marcas en sus manos, en sus pies y su costado abierto y traspasado. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Zacarías que lo mirarán y le dirán, ¿qué marcas son estas en tus manos? Y el Señor les dirá, por estas fui herido en casa de mis amigos, a quien vine a traerles salvación y que la rechazaron, pero ahora ha vuelto para redimir a Israel, para rescatar a Israel, para que Israel, el remanente, sea salvo. Lo verán todos aquellos linajes de la tierra. Todo ojo le verán sus marcas en sus manos, sus marcas en sus pies y su costado traspasado, y llorarán, harán lamentación por sí, como por hijo, por unigénito, dice en cierto lugar. Termino diciendo esto, en el versículo 8 dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí la palabra del Señor me muestra a Dios como el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa? ¿Qué es la omega? Alfa es la primera palabra del alfabeto griego. Omega es la última palabra del alfabeto griego. Lo vamos a hablar en nuestro alfabeto latino, la A y la Z. El primero y el último, el principio y el fin. Antes de la A no hay nada, después de la Z nada hay. Antes de mí, dice el Señor, nada hay, y después de mí nada habrá. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Yahweh, el que es, el que era y el que ha de venir. Yahweh vendrá, Yahweh vendrá, Yahweh vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Yahweh vendrá y el monte de los olivos se partirá en dos. Yahweh vendrá y lo verán todos los ojos de la tierra. Yahweh vendrá
y verán a él al que traspasaron, a él al que crucificaron, a él al que condenaron, pero a él que entregó su vida por ti y por mí, aquel que a nadie le quita la vida, sino que tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. Aquel Yahshua HaMashiach, aquel Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, que estando allí en condición de Dios, se despojó de toda, ¿cómo diríamos? De toda su divinidad para habitar en medio de nosotros y de esa manera poder entonces ganarte a ti y ganarme a mí. Yahweh, Jehová de los ejércitos, Yahweh, el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor Jesucristo un día vendrá. Yahweh vendrá en la persona de Yahshua HaMashiach. Yahweh vendrá en la persona de nuestro Señor Jesucristo y vendrá, dice la palabra, como el león de la tribu de Judá. Eso lo vamos a ver más adelante. De momento, lo único que te quiero decir es que aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que le habla a una iglesia perfecta, aquel Dios que habla de un tiempo perfecto, aquel Dios que se nos manifiesta en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquel Dios todopoderoso es el Dios que ha venido a hablarte a ti y decirte gracia y paz, misericordia inmerecida de parte de Dios todopoderoso. Ese Dios que te está mirando, ese Dios que te ha estado llamando, ese Dios que ha extendido sus brazos para traerte a ti, ese Dios que te dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese Dios que te dice, con cuerdas de amor te ha traído, te está llamando. A ti, que no le has entregado tu vida a Cristo, a que le entregues tu vida en este momento. Ese Dios todopoderoso te está llamando a ti, que ya estás caminando con Cristo, que ya estás caminando por el camino, la verdad y la vida, a que sigas viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese Dios que te está llamando aquí, que te está diciendo, dame, hijo mío, y tu corazón, es el que es, el que fue y el que ha de venir. Si tú no lo has recibido aún en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día de salvación. Este es el día aceptable. Solamente tienes que entregarle tu corazón, tu vida al Señor Jesucristo y dejar que Él entre y cambie tu vida. Si no lo has entregado, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, le entregues tu vida al Señor Jesucristo y le digas, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón y cambies mi vida. Si no lo has entregado, cierra tus ojos, haz una oración de fe, entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo y Él cambiará tu corazón. Si quieres hacer una oración de fe conmigo en esta noche, si no has entregado tu vida, yo te invito a que hagas esta oración de fe, creyendo, recibiendo al Señor Jesús en tu corazón. Dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados, lávame de todas mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza que el Señor Jesús ya está en tu vida, en tu corazón. Lo único que te queda es escudriña la palabra de Dios, porque en ella
creéis que teníais la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Medita en ella, habla con Dios en oración y congrégate en una iglesia donde se predique el evangelio completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Vamos a terminar orando en esta noche, como todas las noches, por las personas que están enfermas, personas que están atadas por el poder del enemigo, las personas que tienen problemas económicos, por la iglesia y por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y la gloria, una vez más te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche queremos presentar delante de tu presencia, Señor, tu preciosa presencia, a aquellas personas que están enfermas, aquellas personas, Señor, que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, Señor. Sea, Señor, Dios mío, Padre Santo, una enfermedad, Señor, en la piel, en los huesos, en el corazón, en el hígado, los riñones, enfermedad en el estómago, enfermedad, Señor, en la cabeza, enfermedad, Señor, Dios mío, en cualquier parte de su cuerpo, Señor, Dios mío, que esté afectando esta vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos, sana, Padre, toda enfermedad, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, manifiesta tu gloria en estas vidas, manifiesta tu gloria, Señor, Dios mío, en estos cuerpos. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira aquellas personas, Señor, que están atadas por el poder del enemigo, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, de suicidio, Padre, aquellas mujeres, Señor, con espíritu de aborto, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, aquellas personas, aquellos hombres, Señor, que tienen un espíritu de homosexualismo, aquellas mujeres de espíritu, con espíritu de lesbianismo, aquellas personas que tienen espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, de avaricia, de mentira, de robo, Padre. Señor, Dios mío, libérales en este momento con el poder de tu Espíritu Santo. Dale la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Mira aquellas personas, Señor, que están pasando por necesidad económica. Bendícele, Señor. Bendice, Señor, su alacena. Bendice su artesa y amasar. Bendice su entrada y su salir. Bendice, Señor, el campo de su trabajo. Provee, Señor, fuentes de trabajo al que no la tiene. Oh, Espíritu de Dios, fluye poderosamente. Mira tu iglesia, Padre Santo. Tu iglesia perseguida, Señor Dios mío. Tu iglesia, Señor Dios mío, Padre Santo, en los países islámicos, en los países comunistas, en los países occidentales, en cualquier parte, Señor, donde tu iglesia es perseguida. Cúbrela, guárdala, protégela, escóndela bajo tus alas, escóndela bajo tu talí, bajo tu tabernáculo, Padre Santo. Y, Señor, te presentamos al pueblo de Israel, Padre, para que tú, Señor, muestres tu misericordia en él, Señor Dios mío, y que ellos puedan conocer a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que el velo caiga y ellos sean salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí haber estado con ustedes, haber compartido con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, y que esta palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Seguiremos meditando en el libro de Apocalipsis. Espero que esta palabra te bendiga y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.